Buena mañana, pues un gusto nuevamente estar con ustedes. Tengo el placer de presentarle a mis compañeros cardiólogos de Puebla en este capítulo que corresponde al simposium que nos otorgó Greta para Puebla, y presento al presidente, doctor Jorge Madrid y Basurto, para que dé la bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Primero que nada, quiero dar una felicitación no solamente al comité organizador, sino aquí con nosotros al doctor Enrique Ramos, porque se encargó de hacer toda la logística de este congreso. Sean ustedes bienvenidos a este foro ¿quién va a presentarlos? Y dejo la palabra al doctor Arturo Higashida para que haga la presentación de los ponentes. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa de hipertensión arterial. La siguiente plática es el arte diagnóstico de la hipertensión arterial por el doctor Eduardo Rivera. El doctor Eduardo Rivera ya todos es conocido de todos ustedes, tiene muchos años de ejercer la cardiología, ha sido presidente del Colegio de Cardiología, ahorita se dedica a la consulta privada. Él nos va a hablar sobre el arte diagnóstico de la hipertensión arterial. Muchas gracias. Bueno, el tema en sí es un tema muy interesante. La cuestión es que para mí no existe un arte en el diagnóstico de la hipertensión arterial, sino es una obligación de cualquier médico hacer un buen diagnóstico y llegar a poder diagnosticar a un paciente con todos los riesgos de hipertensión arterial. Bueno, vamos a iniciar. Este es el de avanzar. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la importancia aquí de nosotros en Puebla? Nosotros, nuestro estado es uno de los estados de mediana población, que en el censo más reciente teníamos una población aproximada de 6,5 millones. De esto, curiosamente, es una población que es muchísimo más urbana que rural, y el 75% era población urbana. Según las estadísticas locales, tenemos aproximadamente un 15.4% de hipertensos en la población. La verdad es que yo no lo creo. Yo creo que nos falta diagnóstico, porque las estadísticas mundiales hablan de un porcentaje muchísimo más alto y más en relación con el porcentaje de obesidad que realmente hay. En esto, las estadísticas más recientes el diagnóstico de hipertensión arterial, todas consideran que la presión arterial ideal o adecuada es 120/80 o menor. Desafortunadamente, todo lo que sube por arriba de 120/80 causa daño, y digo, el diagnóstico, como bien lo decían las pláticas previas, todo el que tiene más de 130 de la sistólica o más de 80-85 según las diferencias, se considera hipertenso, y entre más hipertensión haya, va a haber más consecuencias. Dentro de la República Mexicana estamos considerados entre los estados que tiene una menor detección de hipertensión arterial, y los estados del norte tienen muchísimo más hipertensión que nosotros. Nosotros tenemos, pues, la verdad, un porcentaje bajo, cuando menos detectado. Se consideraba hasta hace algunos años, hasta hace 10 años más o menos, que ya era más frecuente la hipertensión arterial en los varones que en las mujeres. En
estudios más recientes se corrobora que la mujer es más enferma a la misma edad y esta hipertensión arterial va progresando en porcentaje con la edad. O sea, a mayor edad hay más hipertensión. Alguna estadística internacional nos dijo hace muchos años que a los 50 años de edad prácticamente el 50% de la población estaba por arriba de los límites permitidos. ¿Por qué es importante la hipertensión arterial? Ya en las pláticas previas ya se dijo que es una enfermedad frecuente, pero lo importante, curiosamente, y contrario a lo que dicen algunos, no hay relación con la sintomatología. El 70% cuando menos de los hipertensos son asintomáticos. Se habla, por ejemplo, muy comúnmente de cefalea por hipertensión. Las estadísticas reales dicen que solamente el 2% de los hipertensos manifiestan una presión alta con cefalea. Curiosamente, el 98% de los pacientes, cuando tienen cefalea, les sube la presión, igual que cuando tienen estrés o cuando tienen cualquier otra molestia. La historia natural de la hipertensión arterial es que el shear stress, el estrés de rozamiento, va causando cambios estructurales arteriales y arterias hay en todo el organismo y esto nos lleva a una gran variedad de patrones que nos llevan al riesgo de enfermedad. El que más nos interesa en nuestro medio es la aterosclerosis y con todas sus consecuencias nos va a llevar al daño arterial, daño estructural cardíaco, cerebral, renal, etcétera. Entonces, lo que nos importa no es lo que el paciente siente, lo que hay que controlar son las cifras de presión arterial, que son las que nos van a permitir un mejor pronóstico para el paciente. Ahora, este esquema que hizo Víctor Sau hace ya un buen número de años, más de 20 años, nos está diciendo que desde las alteraciones metabólicas en las que se incluyen la hipertensión arterial, la diabetes, las alteraciones de colesterol, de triglicéridos y demás, van progresando a hacer un daño inicialmente vascular, microvascular, vascular, que van progresando según en corazón hacia la deformación del corazón, que nos va a llevar a la larga a la insuficiencia cardíaca. En las arterias se van endureciendo cada vez más, que van a llegar a la aterosclerosis, y eso nos lleva a daño renal, a daño cerebral, que evolucionando progresivamente nos va a llevar a un daño estructural que finalmente nos va a llevar a la muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar todo esto? Bueno, primero hacer un buen diagnóstico de la hipertensión arterial, tomando en cuenta todos los factores. Aquí, del lado izquierdo de su pantalla, ven primero que hay un grupo que se llama observador. ¿Quién es el observador? Bueno, puede ser obviamente el médico, pero puede ser la enfermera, pueden ser en la actualidad las farmacias que tienen a alguien que está registrando la presión, a veces médicos, a veces no, pero puede ser cualquier persona que tome la presión arterial. Incluso comentábamos con el doctor Cardona hace un rato que si nosotros enseñamos bien a nuestros pacientes y a sus familiares, ahí puede hacerse un diagnóstico o una detección de hipertensión arterial. Además, influyen otras cosas como el lugar donde se toma la presión arterial, las condiciones del paciente en el momento de estar revisándolo, pues las técnicas para utilizarlo, los aparatos para utilizarlo, todo influye mucho. Dentro de las técnicas para la revisión de la presión arterial son las condiciones del paciente, que tiene que ser un paciente que está relajado, tanto física como mentalmente. En cualquier paciente, cuando el paciente acaba de hacer un esfuerzo, la presión va a ser más alta. Cuando el paciente viene con estrés, con tensión, ya sea por el no conocer al médico o porque llega presionado por los demás, nos va a dar cifras que no son reales. Hay una serie de circunstancias a evitar en cada paciente y hay que tomar muy en cuenta las condiciones del equipo médico. Del equipo médico influye el tipo de aparatos que estemos tomando y la técnica para hacerlo. De las condiciones del paciente, como les decía yo, tiene que evitarse el que el paciente esté físicamente estresado,
tenemos obligación de tenerlo cuando menos 5 minutos en reposo después de que llega al consultorio y no llegar y revisar inmediatamente al paciente, preguntarle, comentarle para que el paciente se vaya relajando y ya que se vaya relajando, le pedimos que esté sentado, que esté recargado, que no tenga las piernas cruzadas. El brazo tenemos que tomarlo nosotros, cargar el brazo para que el paciente no tenga el efecto muscular que puede incrementar la presión arterial y evitar algunas presiones. La mayoría no toman muy en cuenta que cuando el paciente tiene ganas de miccionar, la presión sube un poquito por efecto vagotónico, bueno, antivagotónico, entonces tenemos que ponerlo. Tiene que estar el ambiente donde se está registrando la presión arterial del lugar, tiene que ser un ambiente tranquilo. Si está dentro de un área que están 50 personas alrededor o gente presionándolo, o bien como sucede a veces que el familiar está pues al mismo tiempo que nosotros está interrogando al paciente y diciéndole que diga lo que debe decir, no va a dar una presión real. La ansiedad es un factor importantísimo que desde el mismo consultorio se puede detectar a un paciente que es hiperreactor tensional, porque muchas veces el primer registro que se hace de la presión es más alto que el segundo. Cuando sucede eso, es preciso tomar un tercer registro para poder valorar realmente qué cifras de presión tiene. No se le debe estar en el momento, se le debe de pedir al paciente que esté en silencio, que esté más tranquilo para poder hacer el registro adecuado. En los minutos previos a la revisión del paciente, debe de evitarse que que haya tomado cafeína o que haya fumado, porque eso va a modificar la presión arterial. Tenemos que interrogar completo al paciente para saber si no está tomando algún medicamento o alguna sustancia que pueda tener efectos sobre la presión arterial. Los pacientes que llegan muy tensos, es preferible esperar tantito para que no estén demasiado emotivos y nos puedan dar una presión irreal de la que es realidad, y que también en el momento que entren al consultorio, que no hayan tenido 1 o 2 horas de espera en el consultorio porque va a ser falsa. Es importantísimo revisar el equipo, no solamente el tipo de aparato que tienen. Los aparatos que se usaban tradicionalmente eran los esfigomanómetros de mercurio, ya están restringidos por el riesgo de contaminación. Entonces, los equipos que son anaeroides, que ahora muchos médicos tienen, son útiles los del brazo. Se debe de evitar que sean los de muñeca, que son muchísimo menos precisos para la presión arterial, y obviamente tiene que ser un aparato validado y bien calibrado. El mantenimiento no solamente es del manómetro, sino también de los equipos. Muchas veces en las instituciones de salud, sobre todo, tienen equipos muy viejos que no se adhieren bien, y cuando le suben por arriba de 140, 150, se desprende el mango, y eso no nos sirve. También tienen que evitar las fugas en las válvulas. Los brazaletes es una cosa curiosa, pero la mayoría de los médicos y de los consultorios tienen un solo brazalete. El brazalete debe de ser útil, el que envuelva la parte que se infla del mango, debe de envolver entre el 75 y el 80% del brazo. Si a una persona de 40 kilos le ponen un estándar, te va a dar 2 vueltas. Eso no va a dar una presión real. Lo mismo, no es lo mismo un brazo como el de un niño al de a lo mejor un deportista intenso que tiene el brazo muy grueso. Entonces se deben tener varios, cuando menos 3 medidas de mangos para poder tomar la presión adecuada. Estos son unos ejemplos. Los dos en medio, el negro y el azul, son los estándar. El que está a la izquierda es para el brazo grueso, el que está más hacia la izquierda es un baumanómetro para pierna que se utiliza a nivel del muslo. Y los de la derecha son ya sea para brazo pequeño, para gentes de menos de 50 kilos, o bien el de niños. Debe de hacerse siempre en el diagnóstico de la presión arterial, para tener una precisión adecuada, una valoración del fondo de ojo. Si ustedes analizan cuántos de ustedes revisan el fondo de ojo o cuántos lo saben revisar, verán que el número de
de médicos que revisen el fondo de ojo es muy relativo. Y esto nos puede decir antes de las alteraciones electrocardiográficas y obviamente antes de hacer estudios avanzados, qué tiempo de evolución tiene el paciente. Si nada más encontramos angioespasmo, pueden ser unos meses. Si ya encontramos entrecruzamientos arteriovenosos, pueden ser más de 2 años. Y si encontramos alteraciones más importantes como los exudados cotonosos, las hemorragias, es un hipertenso severo que tiene mucho tiempo. Y esto se puede detectar aún en un paciente que le toman presión arterial normal, porque esto no cambia en años. Bueno, cuando se hace la revisión de un paciente probablemente hipertenso o hipertenso, hay que detectar los otros factores de riesgo. Hay que detectar si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si tiene alteraciones metabólicas en relación a glucosa o a lípidos, si es un fumador, si tiene sobrepeso. El sobrepeso es importante porque las estadísticas generales hablan de que el sobrepeso en nuestra población es mucho más bajo del real. En un estudio que se hizo hace unos años aquí en Puebla, resultó que más del 70% de la población tiene exceso de peso. No obesidad, pero sí exceso de peso. Entonces, es importante siempre que lo vean y que detecten si realmente es hipertenso o no hipertenso. ¿Por qué? Por todo esto. Aquí verán en la parte de abajo la evolución de la aterosclerosis, que a fin de cuentas nos lleva a la imagen de arriba, que es la oclusión parcial de las arterias coronarias, que es una de las consecuencias más frecuentes. Podemos ya, una vez que el paciente se diagnosticó hipertenso, en algunos casos, por ejemplo, cuando tenga alteraciones cognitivas, tener una serie de estudios como las tomografías de diferentes tipos para ver si tiene alguna alteración, pero no se justifica hacer una tomografía en un paciente sano o en un paciente de primera vez, como muchas veces lo hacen en un gran hospital de llegada. Hay que determinar qué tipo de hipertensión tiene. Si el paciente es prehipertenso, como ya se explicó previamente, si el paciente es nada más un paciente añoso que tiene presión arterial sistólica elevada y la diastólica normal, si el paciente es nada más un hiperreactor tensional que tenga hipertensión de bata blanca, o bien si el paciente tiene la hipertensión enmascarada. En este caso, en la hipertensión enmascarada, el diagnóstico no se puede hacer en el consultorio. El diagnóstico se hace por mapeo ambulatorio de presión arterial. Y los casos más severos, como las emergencias y urgencias antihipertensivas, que esos son casos que generalmente se deben de ver en urgencias y requieren estudios más avanzados. Ahora, uno de los pasos más importantes y que ya tenemos el recurso es el mapeo ambulatorio de la presión arterial. Este se usa cuando hay dudas de que si es hipertenso o no es hipertenso el paciente, o bien para saber si está bien controlado o no. Siempre se debe hacer con un aparato validado. Siempre se debe de tomar en cuenta qué medicamentos está tomando, los horarios que lo está tomando, y además él tiene que tener en la validación del mapa que cuando menos el 80% de los registros de presión sean válidos. Eso el mismo reporte del mapa nos lo dice. Se deben de hacer registros y los porcentajes de hipertensión arterial son diferentes. El mapeo de presión arterial nos debe dar cifras que son semejantes a la que nos da la presión arterial en casa. O sea, el control de un paciente con mapa debe tener 130, 80 o menos. ¿Sí? Y debemos de tomar en cuenta eso para no tener eso. Creo que de esto nos da una visión completa de por qué debe ser una obligación hacerlo. Y acuérdense, la prevención es mejor, el mejor manejo médico que hay. Gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Rivera por su excelente plática. Hemos estado hablando mucho sobre tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, pero hay que recordar que no todos son únicamente los fármacos, sino hay otras medidas a considerar. Y es el motivo de la siguiente plática: estrategias en el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial.
va a estar dada por la doctora Norma Cerón Enríquez, una cardióloga muy entusiasta, es experta en rehabilitación cardiovascular, egresada del Instituto Nacional de Cardiología, brillante expresidente del Colegio de Cardiología de Puebla y directora del Centro de Rehabilitación en el Hospital Ángeles. Doctora. Buenas tardes, gracias por su presencia. Es un honor tener este foro internacional y nacional aquí en nuestra ciudad de Puebla. El tema es muy parecido al siguiente, pero bueno, nos vamos a enfocar en una estrategia no farmacológica específicamente que es el ejercicio, porque a continuación viene algo más amplio al respecto. Entonces, quiero empezar nuestra sesión con la primera diapositiva en donde vamos a manejar, no avanza esta es la agenda del día, en donde vamos a tocar esos puntos. Y esta primera diapositiva, que ya la hemos venido viendo a través de las diferentes pláticas, como con mucho gusto vemos los rehabilitadores cardíacos que desde hace ya varias décadas ponen a las modificaciones al estilo de vida como un factor fundamental una vez hecho el diagnóstico de hipertensión arterial. Para esto es importante saber que esta modificación es una decisión que debe hacer el paciente y que previene o puede retrasar la aparición de hipertensión arterial. Es reconocido como una reducción, todos estos modificaciones al estilo reducen el riesgo cardiovascular y además tienen un efecto sinérgico con los medicamentos. Es posible que muchos colegas y más los rehabilitadores cardíacos observamos cómo a veces tenemos que reducir el tratamiento antihipertensivo por los efectos tan fuertes que tenemos en estas modificaciones al estilo de vida. El problema es que muchas veces no es sostenido por parte del paciente y tenemos que dar un manejo amplio, como ya se vino documentando. ¿Cuáles son estas modificaciones que tenemos que hacer conciencia? Todos lo sabemos: alcohol, que es dosis dependiente para el descontrol hipertensivo; gramos de sal, dosis dependiente para el descontrol hipertensivo; obviamente el peso, hay quien ha reducido peso y lo visitan por hipotensiones ya con el manejo de triple dosis o doble dosis y hay que ajustar tratamiento; ingesta de oligoelementos, potasio, magnesio, zinc, para la nutrición no como suplemento alimenticio; una dieta DASH ya por todos conocida; y naturalmente la actividad física. Recuerden, no sé si vieron en la presentación del doctor Rivera, ¿cuál era el factor de riesgo más prevalente que se presentó? ¿Alguien lo notó? ¿Alguien lo notó? ¿Cuál era? El sedentarismo en 67%, es altísimo y es totalmente modificable de un segundo a otro. Muy bien, es importante que les recordé cuáles los beneficios del ejercicio a grosso modo. Como pueden ver en esta tabla, tiene efectos en morbimortalidad general, es decir, muerte por cualquier causa. Número 2, en muerte cardiovascular. Tiene un efecto metabólico en perfil de lípidos, en perfil glucémico, en perfil antropométrico, en el peso, que aunque el peso no importa mucho, es composición corporal, reduciendo grasa y aumentando masa muscular; en cuestiones como psicológicas de depresión y ansiedad, en menor incidencia de tabaquismo, incluso en síndrome premenstrual puede modificar síntomas, en carga arritmogénica, y algo importante es que ya se ha observado el efecto en la incidencia de cáncer de colon y de mama. En las clínicas mexicanas de cardiología, el libro Ejercicio, Dieta y Corazón que publicamos el Servicio de Rehabilitación Cardíaca lo pueden encontrar. Ahora, vamos a enfocarnos a que hablamos de ciencia. Realmente tenemos que enfocarnos a los estudios y ver qué tanto el ejercicio tiene un efecto real en mi hipertensión, saber el tipo, la intensidad, la duración, si puede suplir medicamentos esta medida y los efectos adversos que pueda llegar a tener. Una de las revisiones sistemáticas más recientes del 2020 documenta en 15 estudios que cumplieron criterios, son 15 estudios de más de 2,000 con pacientes mayores de 45 años con presión estadio 1 según las guías americanas,
¿Qué efecto tenía el ejercicio en estos pacientes? El ejercicio se dio por más de 8 semanas y hasta 24 semanas, desde 3 días hasta 7 y en un tiempo desde 24 hasta 60 minutos. El promedio de esto, si lo pueden ver, es las recomendaciones que hoy día se hacen para tener un efecto en reducción del riesgo cardiovascular, que son los 30 minutos, 5 días a la semana, con un ejercicio aeróbico moderado. El ejercicio fue en la mayoría de los estudios supervisado, otro mixto y otro no supervisado, y hicieron ejercicio aeróbico de intensidad moderada. En algunos estudios metieron ejercicio de fuerza y en algunos en solo un estudio ejercicio con un componente mixto, ejercicio aeróbico de fuerza e incluso metieron nado. En este estudio se reportó que más del 81% de los pacientes cumplió la dosis de ejercicio recomendada y no se reportaron efectos adversos o lesiones. Algo importante en la escala de Pedro, que es calidad metodológica de los estudios, se alcanzó una puntuación de 4.5, que es un nivel de estudio adecuado, moderado, no del más alto nivel, pero moderado y no bajo. Obviamente los resultados creo que no los tengo, se los voy a ir comentando, pero creo que es algo con sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos. El ejercicio, claro que va a reducir de manera crónica en su desarrollo la hipertensión arterial, mostrando cómo reduce al cabo de la maniobra que se desempeñó la presión tanto sistólica como diastólica, aproximadamente 5 milímetros de mercurio en la sistólica y 3 en la diastólica. Los pacientes que estaban bajo tratamiento antihipertensivo fue la reducción estadísticamente significativa, dices, fue el medicamento también, pero en aquellos que no tenían tratamiento también se observó una reducción, pero no fue estadísticamente significativa. Y el ejercicio aeróbico y no el de fuerza fue el que más redujo la presión arterial. Soy hipertenso, tengo que hacer ejercicio aeróbico. A veces me preguntan si pueden hacer estos ejercicios de fuerza, levantamiento de pesas, y a veces no es lo más recomendable por estos resultados en este estudio. El ejercicio de fuerza y el combinado no se observó, como ya comentamos, algo estadísticamente significativo, como aquí lo podemos ver. Fue el aeróbico en 24 horas y al dividir día y noche también se observó ese beneficio. Después nos hicimos la pregunta si una dosis de ejercicio podía reducir la presión arterial y se diseñó un estudio en donde se dio una tarde ejercicio a pacientes midiéndose la presión inicial y al final de esa dosis de un solo día. Se encontraron 37 estudios con más de 800 pacientes mayores de 70 años y 2/3 partes estaban bajo tratamiento antihipertensivo. Los otros eran hipertensos, pero no tenían manejo antihipertensivo. Y se dio una sesión desde 20 hasta 60 minutos con ejercicio aeróbico de fuerza y mixto a intensidades ligera, moderada y pesada. Y obviamente se observó una reducción en una dosis de ejercicio en ambas presiones al cabo de todo el día de 1 milímetro de mercurio. En la presión del día fue donde más milímetros de mercurio se observó y en la nocturna no tanto. Se reduce este efecto benéfico del entrenamiento en la noche, puede ser. Cuando se analizó en el día y en la noche, se vio como aquellos pacientes que tomaban o que realizaban el ejercicio se observó una mayor reducción en cifras tanto sistólicas como diastólicas. En pacientes con tratamiento médico se observó lo mismo y en aquellos sin tratamiento médico también se observó una reducción. Estos cambios no fueron tan sostenidos, pero sí se observó reducción durante la noche. Entonces, después se analizó el tipo de entrenamiento. Como ya se había visto en esos estudios de ejercicio crónico, en el agudo, el ejercicio aeróbico es donde más reducción se tiene en las cifras de presión arterial y de estos durante el día, que es después del entrenamiento, se alcanzan estas cifras. Durante la noche también se hubo un descenso, pero menos marcado. Y el ejercicio de fuerza y mixto se observó no se observó una reducción fuerte para estos dos tipos o modalidades de entrenamiento. Entonces, aquí concluyen que, bueno, una dosis de ejercicio al día reduce la presión arterial tanto sistólica como diastólica y nuevamente se confirma que es el ejercicio aeróbico el que mayor efecto tiene.
y aquí el tratamiento farmacológico no se observó una asociación directa si pudieras tener algún beneficio extra o no en este estudio. Después tenemos qué tipo de ejercicio. Al ver, vamos a dar ejercicio aeróbico y de fuerza y vamos a ver cómo responde la presión arterial en estos pacientes. Bueno, la maniobra del ejercicio aeróbico fue caminata de 5 minutos con un periodo de ejercicio aeróbico de 45 minutos, ya sea caminando o trotando, y después esto se llevó hasta el 60% de la frecuencia cardíaca de reserva. Esto es importante, eso infiere un ejercicio moderado, no ligero, no pesado. Y la maniobra anaeróbica se dividió en 2 sets, repeticiones de 15 a 20 de fuerza, pecho, pierna, abductores, aductores, fuerza y abdominales, y descansos de 2 minutos de este ejercicio. Lo que se observó aquí fue que se observó una elevación en el post inmediato que está descrito en el ejercicio, pero después vino una reducción de las presiones tanto sistólicas como diastólicas observada en ambos grupos, pero fue estadísticamente significativo solamente en el grupo de aeróbico. Con respecto, en este estudio hicieron una maniobra interesante. Se midieron los niveles basales al final del ejercicio y 30 minutos después de óxido nítrico y endotelina 1 para definir si estos mecanismos explicaban ese descenso de la presión arterial, y sorpresivamente no se vio cambios en estos 2 reactivos, aunque sabemos que es parte del mecanismo fisiopatológico a largo plazo de la vasodilatación y que pudiera explicar. Comentarios de los autores puede ser que el número de pacientes no era suficiente para dar algo significativo porque ya los mecanismos están bien descritos. ¿Qué hay con la hipertensión resistente? Que creen en aquellos pacientes con hipertensión resistente, más de 3 medicamentos, siendo un diurético, se observó una reducción muy importante de presiones, tanto sistólicas como diastólicas, en pacientes que se les llevó a actividad física y a ejercicio comparados con los sedentarios. Y aquí, como pueden ver, los milímetros de mercurio son mucho más, hasta 9 y 6 en sistólica y diastólica, y en ejercicio formal, es decir, llevados a una dosis apropiada, no nada más moverme y algo de actividad física, se reducía mucho las cifras de presión arterial, como lo muestran aquí estas gráficas. Nuevamente, la actividad física, no solo el ejercicio, me puede ayudar a reducir en hipertensión resistente a algunos milímetros de mercurio. Obviamente, los programas de rehabilitación cardíaca está bien documentado el beneficio en general y sobre la presión arterial. Aquí es un poco difícil decir que solo es el ejercicio porque las maniobras que hacemos en rehabilitación cardíaca son completas. Hacemos manejo de todos los factores de riesgo cardiovasculares, peso, lípidos, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, y sabemos que atacar cada uno de estos factores va a reducir de manera significativa la presión arterial. Entonces, parte de los mecanismos propuestos en el ejercicio agudo es que puede ser una reducción del flujo simpático en el postesfuerzo, mecanismos contrarreguladores a una actividad simpática intensa, o una respuesta vascular alterada de la estimulación adrenérgica con reducción de las resistencias vasculares con sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico. ¿Cómo? Pero en el estudio mostró que no fue significativo. Recuerden que fueron muy pocos pacientes y obviamente para hacer un estudio fuerte se necesita una calidad metodológica mucho más amplia que la que se presentó en ese estudio, pero es lo reportado a la fecha. El efecto crónico lo conocemos perfectamente bien. El ejercicio tiene un efecto ya comentado en todos estos aspectos metabólicos de peso, de insulina, de fuerza, de estrés oxidativo, de niveles de número de mitocondrias y calidad de mitocondrias a nivel muscular. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el efecto del ejercicio como terapia en la hipertensión arterial? Bueno, ya vimos que el ejercicio reduce la presión arterial en una sesión por un día en agudo. El efecto vimos que no es sostenido y en la noche ya puede no verse ese efecto benéfico. Sin duda, el ejercicio crónico reduce la hipertensión arterial y es dosis dependiente. En rehabilitación cardíaca, mayor número de sesiones, mayor beneficio sobre los niveles de la presión arterial.
El ejercicio aeróbico, atención, el ejercicio aeróbico, porque hay quien me hace pesas pensando que es sano para su salud, siendo hipertenso y no es lo más adecuado. Es el que más efecto tiene sobre ambas presiones, tanto sistólica como diastólica, y el ejercicio de fuerza o mixto no demostró tener un efecto hipotensor significativo. Atención, significativo estadísticamente, pero en las gráficas vimos que sí se reduce la presión arterial y es posible que son algunos aspectos de número de pacientes, de tiempo de seguimiento, de dosis dependiente que no se ve el efecto porque sabemos las grandes ventajas del ejercicio. Y también se reduce la presión arterial en hipertensión resistente, una buena cantidad de milímetros de mercurio, y los programas de rehabilitación cardíaca sin duda son los que han demostrado estos beneficios en general y más sobre la presión arterial. ¿Qué aspectos hay que considerar de esto que acabo de presentar? El nivel de evidencia es moderado y en la mayoría de los estudios, en alguno es bajo y en algún estudio fue muy alto. Es decir, llevarnos esto a casa, tomarlo con cautela. El número de casos fue bajo en algunos estudios que se reportaron. ¿Y qué se menciona sobre si el ejercicio puede suplir medicamentos? Solo se comentan en algunas guías que hipertensión estadio 1 puedo hacer modificaciones al estilo de vida por 3 a 6 meses antes de meter medicamento. Cuidado, la gente no somos responsables y no nos cuidamos. Hay que medicar cuando está indicado e intentar hacer ese cambio conductual en nuestros pacientes para que empiecen a hacer ejercicio y ver que se pueden ahorrar dosis de medicamento, pero repito, el cambio conductual es de lo más difícil que podemos hacer como personas y como pacientes. Entonces, en conclusión, a pesar de que la evidencia es de un nivel de calidad moderado, quiero que recuerden nuevamente los beneficios del ejercicio. En este artículo que se los puse en amarillo, me encantaría que todos lo leyeran para saber que se ha alcanzado una reducción a través del ejercicio desde el 20 hasta el 60% en el riesgo cardiovascular, mejorando la clase funcional. Y esto va desde actividad física, empezar a moverse, no necesariamente ejercicio, moverme más en casa, subir, bajar, dejar el carro lejos, ir en la oficina caminando a todos lados y no usar el elevador, y ya con ejercicio se alcanza mucho más. Vean cómo para enfermedad cardiovascular se puede reducir el riesgo hasta en 50% con el ejercicio aeróbico, hipertensión hasta el 50%, cáncer de colon y mama 30 y 20%, diabetes hasta el 50% por todos los efectos metabólicos y obviamente hasta osteoporosis por la densidad ósea que vamos a lograr. Entonces, repito, aunque la evidencia científica y su calidad metodológica es moderada, no duden que el ejercicio es un tratamiento apropiado. Si suspendo no farmacia por ejercicio, jamás hasta ahorita no se ha demostrado, pero hacer prevención primaria es altamente efectivo y puedo retrasar la necesidad de medicamentos un buen tiempo, modificando mis factores, que es lo que me lleva a ser hipertenso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cerón. Muy interesante y sobre todo muy útil su plática. Y para concluir, vamos a hacer una especie de resumen de todo lo que se ha hablado de hipertensión arterial. El tema es estrategias generales en el tratamiento de la hipertensión arterial, que va a estar dada por el doctor Felipe Valenzuela Sotomayor, y es conocido de la mayoría de todos nosotros, egresado del Instituto Nacional de Cardiología, miembro del Colegio de Cardiología de Puebla, que actualmente ejerce en forma privada. Aquí con este. Muy buenos días. Quiero agradecerles a los organizadores de Greta la amable invitación para poder participar con ustedes en este primer foro internacional y cuarto foro nacional. En especial, a Enrique Ramos la invitación. ¿Dónde? No. ¿Cuál es? Ah, el de abajo. Ah, ok. Ok. El tema de hoy va a ser estrategias generales en el tratamiento de la hipertensión. En realidad es muy general, porque ya mucho de lo que
voy a mencionar, ya se ha mencionado en estas sesiones anteriores. La hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular modificable más frecuente en la población adulta. Se estima que un 6% de muertes se deben a hipertensión arterial. Y hay una meta que todo el mundo ha estado tratando de alcanzar, y es en las Américas, han adoptado un compromiso de conseguir que al menos 35% de la población con hipertensión tenga la presión baja. Millones de personas con hipertensión arterial, lo que representa a la tercera parte de la población. El problema es que del 100% de ese universo, solo el 54.7% está sin tratamiento y un poco menos del 50% tienen un tratamiento, pero no es el adecuado. Tenemos, digamos, como un 11% de pacientes que están controlados. A pesar de los impresionantes avances científicos de las últimas décadas, y de la disponibilidad de tratamientos efectivos para regular la presión arterial, un gran número de pacientes aún no logran alcanzar los objetivos terapéuticos establecidos. Y sorprendentemente, la hipertensión sigue siendo la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Este hecho resulta alarmante considerando que el diagnóstico de la hipertensión es un procedimiento sencillo, no es difícil, para tratarlos, ¿no? Y además es viable, y no solo eso, es barato. Si nosotros comparábamos el tratamiento y el diagnóstico de cáncer, es carísimo, y se han logrado unos enormes avances en la disminución y en el control y en el tratamiento de cáncer. Tal vez los que tratan el cáncer han podido, ¿cómo que se llama?, lograr una serie de estrategias que nosotros aún no hemos podido lograr. Por ello les traigo esta diapositiva que con la frase que dicen que Albert Einstein la pronunció, yo creo que no. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. ¿Esto qué? Nos va a hacer pensar fuera de la caja. Debemos de ver qué es lo que no estamos haciendo, porque ya han pasado décadas y siempre estamos con lo mismo, ¿no? Que solo el 50% de los pacientes saben que tienen hipertensión. Entonces debemos de tener la capacidad de pensar de manera creativa, de manera innovadora y de superar todas esas limitaciones convencionales. Este enfoque puede ayudar a generar soluciones nuevas y únicas a estos problemas ya existentes de hipertensión arterial. Son muchas las barreras que se tiene para el control de la presión. Lo primerito, la naturaleza asintomática de la hipertensión. Segundo, factores psicológicos que son muy frecuentes en los pacientes hipertensos. Una que es importantísima es las enfermedades concomitantes o los factores de riesgo asociados. ¿Verdad? Sabemos que los pacientes hipertensos, ya lo vimos varias veces aquí en las pláticas, que el hipertenso no es una cifra de presión, sino que tiene diabetes, colesterol, fuma, tiene obesidad, es sedentario, como nos lo vimos en la plática de la doctora Norma. El otro lío que tienen los países latinoamericanos es la escasa alfabetización en salud. Los pacientes tienen muy pobre conocimiento y invertimos poco también en salud. Otro de los problemas es que los médicos a veces somos muy complejos y necesitamos hacer tratamientos más simples. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama? El dar terapias muy complicadas hace que los pacientes no puedan ser tratados adecuadamente. El otro asunto son los efectos adversos de los medicamentos. Pero estos efectos adversos, en realidad en hipertensión, ya cada vez son menores, ¿no? Por ejemplo, a veces que un inhibidor de la ECA tenga tos, pues no es problema, hay alternativas para ello, ¿no? O
cualquier otro efecto, por ejemplo, como es el edema que podríamos obtener con calcio antagonista, vasodilatadores, lo podríamos cambiar según cada paciente y con el tratamiento que debemos de hacer a la medida. Una de las cuestiones es que tenemos que tener presente, y eso para todos estos países de Latinoamérica, es el costo de los medicamentos, ¿verdad? Esto también se ha avanzado porque ya la mayoría tenemos genéricos de alta calidad, si ese fuera el caso de que el paciente no tuviera los recursos. El uso de medicina alternativa, ¿no? Que si el agua de Jamaica, que si los té de no sé qué cosa, ¿verdad? Y eso realmente no hay que estar peleado con ello, hay que pensar que pueden ser como un tratamiento concomitante, pero sí mucha gente cree que con solo un té va a resolver su problema. Después están otros problemas como son la percepción negativa que tenemos del sistema de salud, que decían hace poco, que mencionaba aquí Martín, de que es que la persona dice, no, si no hay las medicinas, ¿para qué voy a ir? O no voy a recibir el tratamiento correcto en las instituciones. ¿Por qué? Porque creemos y seguimos sintiendo que nos hacen falta un buen sistema de salud. Y están los problemas de discriminación, ¿verdad? De muchos tipos, ¿no? Básico para el tratamiento de la hipertensión arterial es la comunicación médico-paciente. Debemos de lograr y tratar de hacer que cuando el paciente llega a tratar de entablar esa buena comunicación, si no, no vamos a lograr absolutamente nada. Eso es muy importante cuando, por ejemplo, en las instituciones no tenemos el tiempo suficiente para comunicar, pero lo podríamos complementar con material, ¿verdad?, de folletos y otras cosas escritas después de la consulta. Y por último, lo que es la falta de motivación o de autocuidado. Estas barreras requieren diferentes tipos de estrategias. Como decíamos, las informativas, utilizar métodos didácticos, pueden ser folletos, motivar a los pacientes, incrementar el conocimiento sobre la enfermedad y su tratamiento por otros métodos complementarios de información. Conductuales. Estos conductuales son los que van más allá del cognitivo y de las intervenciones informativas y que tratan de influir en el paciente modificando su conducta. En realidad, con las técnicas conductuales es con las que se han logrado mejores resultados, pero hay que ser consciente que eso es lo más difícil de hablar, como nos decía la doctora Norma. En el ejercicio es muy difícil hacer modificaciones a la conducta. Y por último, las sociales involucran a miembros de la familia y involucrar pues a otras personas y en particular a los familiares o personas más cercanas a los pacientes. Lo ideal sería que utilizáramos técnicas combinadas, es decir, utilizar un poco de todas estas anteriores. ¿Cuáles son las estrategias que pueden realizar las instituciones, tanto públicas como privadas? Bueno, la detección temprana. Sabemos que las campañas de detección temprana son importantísimas, pero sabemos que hay muy pocas, ¿verdad? Entonces, el grupo como Greta a mí me parece muy importante porque ha estado involucrado en ese tipo de cuestión, pero yo creo que nos hace falta un poquito más de esa circunstancia. En educación, bueno, el proporcionar capacitación y lo que se llama educación médica continua, tanto a todos los educadores en salud, médicos o enfermeras, y el promover la prevención de la hipertensión a través de la promoción de los factores de riesgo que ya todos conocemos. Y por último, la investigación. Realizar y promover investigaciones a nivel de todos los centros, ya sean privados o de salud pública. ¿Por qué? Porque un buen ejemplo también es este mismo grupo Greta. Entre ellos está el registro, por ejemplo, como un buen ejemplo, el RITA, para el conocimiento de cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos
de la hipertensión y cómo poderlo abordar mejor. Sin investigación, nunca vamos a poder estar tranquilos. No, 3. ¿Qué estrategias médicas concretas deberían de formar parte de la intervención? Simplificar el régimen a través de dosis única. 2, que esos serían, digamos, mensajes importantes, que ya los oímos en las pláticas anteriores. Terapias combinadas de 2 o más antihipertensivos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos mejorar la adherencia. Utilizar técnicas de automonitoreo, que por ejemplo ahí tenemos al mapa, o obligar a las personas, bueno, a través de un aparato, a hacerse el automonitoreo en casa y llevar una bitácora adecuada, ¿no? Y por último, estratificar a los pacientes a través de cualquiera de las guías que ya conocemos, ya sean las americanas, las nacionales, europeas, bueno, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana, ¿correcto? Porque los pacientes no son una cifra de presión, sino que los pacientes tienen múltiples factores y hay que tomar en cuenta de que un paciente de bajo riesgo o clase 1, si tiene diabetes, es alto riesgo, ¿no? Y eso es otro mensaje para llevar. Entonces, ¿cuál otras estrategias son de las más importantes? Y yo creo que tenemos que tomar hoy en cuenta. Son la de la tecnología, comprobadores electrónicos de medicamentos, cajas de medicamentos con alarma, tensiómetros domiciliarios, dispositivos de telemedicina, relojes inteligentes que hoy los relojes para lo que menos sirve va a ser para dar la hora. Nos miden la presión, la oxigenación, la cantidad de ejercicio, el número de pasos, consumo de calorías, etcétera, y también controlar la presión por el sistema de velocidad onda de pulso. Todavía estas cosas están en estudio, pero es otro tsunami que se nos viene, diferente a lo que está vinculado a inteligencia artificial, obviamente, pero que debemos de saber aprovechar para poder cambiar el tratamiento de la hipertensión. El control de la hipertensión requiere el compromiso y la colaboración de todos estos actores. Es decir, necesitamos que los gobiernos se involucren en ello, las organizaciones nacionales o internacionales, la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación, y todos estos actores pueden contribuir a generar estrategias, conciencia, movilizar recursos, implementar acciones y monitorear avances en el control de la hipertensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, como comentario final, únicamente recordarles que cosas importantes es la toma precisa y correcta de la presión arterial. Indudablemente la rehabilitación cardíaca nos ayuda al control de las enfermedades cardiovasculares, no solo hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardíaca, pacientes postinfartados en general, y que el tratamiento de la hipertensión arterial tiene que ser farmacológico una vez establecido el diagnóstico del paciente hipertenso. Hoy en día incluso se debe dar doble medicación o hasta triple medicación para poder lograr el control adecuado de la presión arterial, porque como se ha estado repitiendo en los foros, un paciente no bien controlado en cifras de presión arterial es como si no lo tuviéramos bajo control medicamentoso. Es importantísimo lograr al paciente mantenerle cifras de presión arterial por debajo de 130/80 para realmente impactar en el riesgo cardiovascular del paciente. Por obvio de tiempo, vamos a dar por terminado este simposio. Invitamos al doctor Díaz para que continúe este congreso. Quiero hacer un último comentario a propósito del tema que abordó la doctora Norma de las medidas no farmacológicas de la hipertensión arterial. Es un comentario que yo fui hijo de médico. Mi papá entró a la escuela de medicina
por ahí de 1940. Y él me comentaba que sus maestros decían, apenas si empezaba a diagnosticarse la hipertensión, entonces decían que para llegar a viejo y sano hay que dejar de hacer 3 cosas en la vida. Ah, caray, yo no decía, ¿cómo dejar de hacer? Mejor hacerlas o ver cómo para evitar llegar a viejo y sano. La primera es dejar la cama con sueño. ¿Qué quiere decir? Que te levantes temprano, irte a trabajar o hacer ejercicio. No te quedes echado. 2, dejar la mesa con hambre. ¿Qué significa? Que no hay que comer hasta la saciedad. Comer como si estuvieses trabajando, un break y vamos de regreso al trabajo. Y tercero, saber dejar la taberna con sed. ¿Qué quiere decir? Hay que saber tomar 1, 2 copitas y que no te digan, órale, la caminera, la última, no seas mandilón. Bueno, y tienes razón, son medidas generales, no farmacológicas. Nosotros, en otras pláticas, le agregamos esto, la cuarta, que les va bien a los adultos y a los que andan rondando ya la tercera edad. Dejar la cama sin ganas en cuanto al sexo se refiere. Muchas gracias. Y fíjense que es algo que no se ha tomado en cuenta, el sexo.